Bueno, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a canal Shenhan Forage, 14 de diciembre, finalizando el año en curso, valga la redundancia, 2025. Buenas noches para todos, donde quiera que estén. Bueno, vamos a continuar con este tipo de formato en virtud de algunos requerimientos por parte de la plataforma, que prefiere videos así más en vivo, si se quiere, y no cuestiones de imágenes, de edición, etcétera. Así que bueno, en el día de hoy, como bien habrán visto, vamos a hablar un poquito de lo que es la madurez silenciosa propia del mago, ¿sí? O cuando el llamado, un producto del sistema protocolar, ya no se realiza un llamado silencioso, pero a la vez sin hacer el llamado como tal, conforme nosotros lo conocemos. Es una cuestión que actualmente me pasa a mí personalmente y quería transmitirlo con ustedes, porque en algún momento les va a pasar a ustedes seguramente también. Con el paso de los años, claramente, lo que es la práctica mágica auténtica atraviesa ciertamente, desde mi punto de vista al menos, transformaciones bastante profundas, ¿sí? Y no son cambios estéticos ni variaciones superficiales, sino más bien mutaciones estructurales de la forma misma de operar. Como bien sabrán, yo ya estoy en 6 meses más cumpliendo 30 años de ocultista, por lo cual tras décadas de trabajo real, no teórico o especulativo, ciertamente puedo manifestar o referir que el mago justamente comienza a experimentar algo que para quien no ha llegado aún ahí resulta ciertamente difícil de comprender, ¿sí? Básicamente es la disolución progresiva del llamado formal. Y durante los primeros años el ritual cumple una función ciertamente esencial, ¿sí? El círculo, los nombres, los protocolos, las palabras de poder, los tiempos exactos, no existen justamente para el espíritu, ciertamente sí existen para el operador. ¿Por qué? Porque son herramientas de ordenamiento interno. Son, digamos, andamios justamente para una mente aún ciertamente dispersa, todavía incapaz de sostener una intención pura sin apoyos externos. Entonces, a ver, el ritual en su fase inicial, al menos a estas alturas, no llama al espíritu, ¿sí? Sino que en cierto modo forma al mago. Pero con el paso del tiempo, y acá hablamos de décadas, no de meses, ocurre algo ciertamente distinto. El operador, claramente, deja de depender del gesto, de la palabra, de la repetición. No porque lo desprecie ciertamente, sino porque los ha integrado, digamos, ¿no? El templo claramente deja de ser un lugar, el círculo deja de ser un dibujo, el nombre deja claramente de ser un sonido. Y la magia, a nivel general, deja de ser un acto puntual y se convierte en un estado de presencia básicamente, ¿sí? Y en este punto, quiero hacer referencia, el contacto con los espíritus ya no se produce por invocación o evocación forzada, sino por sintonía. Acá justamente, al menos es lo que a mí me ocurre, pero voy a hablar en tercera persona, el mago ciertamente no llama, sino que se alinea, ¿sí? No empuja la conexión, básicamente la permite, ¿sí? Sabe justamente con quién debe trabajar sin necesidad de nombrarlo, porque el nombre ya no cumple una función identificatoria y el vínculo ciertamente ya está establecido desde antes. Esto me comenzó a pasar a mí primero en la línea de lo que es los cultos muerteros y evidentemente fue progresivamente avanzando hasta evidentemente aplicarse en lo que es la alta magia como tal, especialmente con el patrono. Y acá aparece ciertamente un fenómeno clave que solo reconoce ciertamente quién ha llegado evidentemente a un nivel como tal, la hebra energética. Y no es una visualización ni tampoco es una metáfora, ciertamente es una sensación real
que tengo de continuidad entre el campo propio del mago y evidentemente el del espíritu. Y a veces se percibe esta hebra energética como una presión en la cabeza o cercana justamente a la misma, ¿sí? Es una especie de tensión suave, una presencia latente, no se fuerza, no se tira de ella en cierto modo, se reconoce y claramente se acompaña. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo estoy en una ceremonia, no necesito realizar todos los sistemas protocolares que habitualmente uno ya durante los años estuvo realizando. No necesito hacer un llamamiento formal, si bien esto es lo que se enseña en el canal. Ya se llega a una instancia en que cuando tenés que trabajar con un espíritu, básicamente sin llamarlo lo estás sintiendo. Es como una especie de llamamiento sin tener que estar llamándolo. Si el espíritu sabe que se está estableciendo una especie de contacto y que evidentemente va a ser requerido para ciertos fines. Y eso me pasa extremadamente muy a menudo, incluso estando fuera de una ceremonia como tal. Ya hay una conexión. Y es, por ejemplo, no sé, estar en circunvalación dentro de lo que es la cámara ritual y estar haciendo círculos sin hacer un llamamiento hasta que justamente el contacto se establece, se realiza, se concreta. Y no hubo ningún llamamiento, de hecho ni siquiera mental. ¿Sí? Yo ya sabía con quién debía trabajar y sin llamarlo ya se estableció el contacto y se trabajó en conformidad. ¿Sí? Entonces, a ver a lo que voy, el mago en cierto modo permanece quieto, mentalmente inmóvil, digamos, pero plenamente atento. ¿Sí? No hay una impaciencia, no hay prisa. ¿Sí? El tiempo ritual claramente podríamos decirlo que deja justamente de ser cronológico y ciertamente se vuelve, digamos, orgánico. Minutos u horas ciertamente pueden pasar hasta que la conexión justamente se realiza, se concreta y se estabiliza. Y cuando esto ocurre no hay espectáculo, hay una certeza. O sea, el espíritu está. Y no porque fue arrastrado, sino porque respondió a una afinidad activa. Y recién entonces, justamente, comienza el trabajo formal. Una presentación, requerimiento, pago de tributo y ciertamente despedida. Esto es fundamental. Y la madurez mágica ciertamente no elimina la estructura ética ni operativa. Al contrario, en cierto modo, para mí, al menos, la refina. El protocolo ya no es una escalera para llegar al espíritu, sino un acto consciente dentro de una relación existente. Y este estado no solo se alcanza ciertamente cuando el mago ha construido lazos reales. Voy a hablar del tema de los lazos cuando los lazos se rompen justamente entre el espíritu y el magista. ¿Qué ocurre con esos lazos rotos? Si se restablecen o no, pero eso es material para un próximo video, ¿sí? Como bien manifestaba, este estado ciertamente solo se alcanza cuando el mago justamente ha construido un vínculo, un lazo real, sostenido y probado en el tiempo. No con uno o dos espíritus, sino con corrientes muchas veces completas, ¿sí? El espíritu reconoce la firma energética del operador, sabe quién es, desde dónde opera, qué puede sostener y qué no. Por eso el nombre ciertamente ya no es necesario. El nombre identifica, sí, pero acá el mago ya está identificado, ¿sí? Desde una perspectiva ocultista un poco más profunda, podría decir que este punto marca el paso del mago operativo al mago alineado. Y ya no se trabaja desde la técnica, sino desde la posición interna. No desde lo que es el gesto, sino desde la presencia. Tampoco de la forma, sino de la esencia. Y es justamente importante decirlo porque esto es necesario manifestarlo con absoluta claridad. ¿Sí? Este estado no es imitable, no se puede copiar. Quien intente justamente no llamar, sin haber construido el lazo, simplemente no conecta. O conecta con residuos, proyecciones
o ecos, y no con la esencia pura del espíritu como tal. El silencio del mago ya veterano ciertamente no es vacío, el resultado de años de trabajo acumulado. Y el pensamiento claramente que opera acá no es pensamiento común, es intención sin lenguaje justamente, es una configuración interna pura. Si el espíritu no responde a palabras ya en esta altura, si responde a estructuras internas. Incluso el tributo adquiere otro significado, ya no es solo una carga energética. Es mantenimiento del vínculo básicamente. En el caso del mago, debería justamente mantener este tipo, ¿sí?, de práctica para que justamente el vínculo se vaya fortaleciendo, como él bien lo he manifestado en varias oportunidades. La despedida ciertamente también cambia. Muchas veces no se despide a un extraño, sino a un aliado justamente antiguo. Las puertas no se cierran, ¿sí? O las puertas justamente que se cierran no se cierran por miedo, sino por precisión. El mago que ha llegado acá básicamente no deja aperturas por descuido, la cierra evidentemente por dominio. En términos iniciáticos podríamos manifestar que esto justamente significa que el templo ha sido internalizado. El círculo ya no está en el suelo, está en la conciencia. El triángulo justamente ya no es un objeto, es una relación viva que se tiene con el mago, ¿sí? El llamado justamente ya no es un sonido y básicamente, como bien manifesté, es una alineación de esencias y de energías, ¿sí?, entre el espíritu y el magista o la firma propia del mago como tal, ¿sí? Y no es que los espíritus vengan solos, es que ya saben dónde encontrarte justamente, ¿sí? Y ese justamente es el verdadero cambio tras casi 30 años de práctica real, que yo considero es lo que ya hace un tiempo largo me está ocurriendo, ¿sí? Y el mago deja de buscar el contacto y se convierte en un punto estable de contacto. Esto no eleva al operador por encima de otros, ¿sí? Lo vuelve básicamente más responsable, porque cuando más sutil es el acceso, más fino debe ser el discernimiento. Y acá no hay excusas rituales, ¿sí? Todo ocurre desde la desnudez del ser mágico, básicamente. Si la magia en este punto deja de ser una invocación y se convierte ciertamente en una especie de correspondencia viva. Entonces, lo que a mí me pasa, básicamente, es que en el momento de hacer un llamamiento, ya no hago el llamamiento como tal. Sé que tengo que comenzar tal cosa, tal día, a tal hora y demás. Muchas veces puedo justamente buscar un día propicio, una hora propicia, ¿sí?, espíritus propicios, y sé que voy a trabajar con tal o cual espíritu. Me preparo, hago las abluciones, hago las abstinencias, etc. Si considero que también en determinado momento esto ya deja de ser válido, ya hay un contacto tan pleno y tan profundo que muchas veces ya estas cuestiones no ameritan. Estas cuestiones se ameritan en los primeros 5, 10, 15 años, después ya no tanto, ¿sí? Es como que, digamos, entre comillas, si bien el respeto debe permanecer hasta el último día en que realicemos operaciones, ciertos tipos de cuestiones ya dejan de ser válidas porque es una especie de derecho de piso que uno ya ha pagado y el cuerpo ya se ha purificado, la energía de uno ya se ha purificado, ¿sí? No tanto la materia como tal, que si bien es necesaria purificarla, limpiarla, drenar aquello que es tóxico sino una cuestión más bien de índole de esencia o energética, ¿sí? Entonces, en cierto modo, deja de ser plausible la realización porque ya no es necesario. Entonces, luego de todo eso, lo único que tengo que hacer es acercarme a la cámara ritual y puedo estar sentado, puedo hacer circunvalación y estar allí simplemente. Sí, es más, puedo enfocarme en aquel objeto propio de lo que es el objetivo como tal de la ritualística, ¿sí? Y el espíritu con el cual voy a trabajar sin ser llamado ya está en el lugar. Internamente, sin realizar un llamamiento, el espíritu ya sabe
que se va a trabajar y no hace falta un llamamiento como tal. Es como estar más allá del otro lado que de este. Si bien estamos vivos claramente, nuestra conciencia, nuestra energía, nuestra firma como tal, ya está tan ligada y tan vinculada con el plano energético de los espíritus, que el espíritu sabe cuando está siendo requerido, incluso sin un llamamiento formal. Y con esto no estoy diciendo que evidentemente carezcas del mismo. Con el tiempo te vas a dar dando cuenta, sí, no a nivel mental, sino a nivel mucho más interno, a nivel esencia, te vas a dar cuenta cuando esto ya se te va a ir dando con el tiempo. No digo que esto sea una enseñanza operativa, si esto es una cuestión que a mí personalmente me ocurre, es una experiencia propia. Y evidentemente quería o tenía la necesidad de estar compartiéndola con ustedes, ¿sí? Es lo que me pasa hoy por hoy, cuando tengo que hacer algún tipo de labor en mi cámara ritual. Si bien claramente puedo trabajar en el templo astral, ya se ha hecho un video, está en la membresía, sobre cómo crear el templo astral y sobre cómo trabajar dentro del templo astral sin tener que trabajar en una cámara ritual, ya sea que no se tenga o que no se quiera realizar. Se puede trabajar allí con los mismos resultados, pero eso está en la membresía. Y ya puedo justamente, ¿sí? Puedo realizar el trabajo allí y luego hacerlo en la cámara ritual. Pero a lo que voy es que ya se carecen de ciertas cosas, ¿sí? Ya no es necesario un círculo, ya no es necesario un triángulo, ya no son necesarios ciertamente, no solo la parafernalia, sino que dentro de la parafernalia tampoco se necesitan ciertas herramientas. Y cuando digo herramientas, digo a nivel general, ¿sí? Si bien puedo hablar de incienso, velas y demás, también se carecen, por ejemplo, no sé, de un atame. Por ejemplo, ya no se usa atame, se utiliza el índice y el dedo medio, etcétera. Entonces ya con el tiempo se va careciendo de todas esas cuestiones, y evidentemente eso aplica a realizar ciertamente un llamamiento. Si ya hay un vínculo tan elaborado, tan fortalecido y tan limpio, que o me ocurren al menos a mí este tipo de cuestiones, y les va a pasar a ustedes, te va a pasar a vos que me estás escuchando. Así que bueno, nada, básicamente es una cuestión personal que quería compartirles, es una especie de experiencia personal y nada, ¿sí? Espero que quizás les haya interesado, y en el día de mañana voy a estar subiendo material. Ya está de hecho prácticamente hecho el video, tengo que editarlo, pero bueno, he estado con estas cuestiones de fin de año, las fiestas de egresado de mi hijo, escuelas, yendo y viniendo, etcétera, así que he estado bastante ocupado. Cuestiones de viajes de egresados, reuniones, dinero, etcétera. Así que nada, he estado con esos menesteres. Ya ahora ya un poco más relajado tengo o dispongo más de tiempo. Les mando un abrazo grande, se me cuidan un montón y seguramente, ya les digo, mañana estaré subiendo videos en el canal. Seguramente subiré un video visual, ¿sí? Dentro de lo que es el sistema de izquierda, en lo que es la membresía más cara. Y si puedo, subiré un video visual también dentro de lo que es la membresía más baja, que es de la baja brujería, ¿sí? Así que al menos esa es la intención. Les mando un abrazo grande, se me cuidan y nuevamente gracias a todos por estar allí.